favor. Bueno, vamos a hablar de economía, a ver qué va a pasar. Alejandra Escarano, bienvenida, ¿cómo te va? ¿Vos sabés qué va a pasar Bien. esta semana? Porque mira, yo el domingo pasado me fui a mi casa y ya tenía, imagínate, toda la información. Me estaba yendo y ya tenía la información de las medidas económicas y comunicadas con el productor que hubo que cambiar todo el programa. Hoy no, ¿no? Bueno, esperemos hoy tener un No domingo tenemos a más tranquilo. Maradona, Gimnasia de Esgrima. Sí, pero el otro día tenías el Boca River cuando te estaba saliendo el decreto. Ah, pero bueno, fue muy bien. La gente se ve que prefirió No, por eso digo- escuchar las Por eso medidas, digo, ¿viste? hoy lo tenés a Maradona, pero la Claro. semana pasada también tenías un hecho deportivo importante, que era el Boca River, Claro. o el River Boca, para ser más preciso, y mientras tanto, Pero en Maradona lo tengo adentro, colaba el decretito. adentro de la pantalla donde estoy, porque lo vamos a cubrir. En cambio, el Exactamente. Boca River lo tenía en otro lado y sin embargo la gente, por supuesto, lo único que quería escuchar era qué pasaba con las medidas económicas. ¿Qué nos espera mañana? Bueno, la verdad es que Sí. fue la última medida económica, pero de un conjunto de medidas que venía tomando el gobierno. Recordemos siempre, y esto hay que decirlo hasta el cansancio, que el gran problema de la economía argentina es la restricción externa. Esto es la falta de dólares. Tenemos menos dólares de los que necesitamos para producir y obviamente no generamos lo suficiente. Entonces, el gobierno había intentado durante toda su gestión, digamos, que la oferta de dólares venga a través de un endeudamiento. Ese endeudamiento en algún momento se terminó, vino el acuerdo con el fondo y todo esto trajo todos los problemas que tenemos en la economía, una recesión muy importante, un ajuste fiscal. Y bueno, la semana pasada el gobierno tuvo que empezar a tomar medidas. Primero tomó una medida para incentivar a que se liquide la cosecha, que tenía plazos infinitos para hacerlo. Después tomó la medida de estirar los vencimientos de los plazos de letras, bonos y demás. Y por último llegó a la medida del control de cambios. Una medida que es necesario y que tiene que sacarse todo ese mito que se generó a su alrededor, porque es una medida que tienen muchos países del mundo y en una economía como la nuestra, donde, repito, el mayor problema es la falta de dólares, El control de necesitamos cambios, tener decís que lo control de tienen muchos, cambios. claro. Sí. Estos son, de todas maneras, dijo el gobierno, que son medidas, digamos, circunstanciales, atendiendo a lo que se está viviendo, que si no, no las hubiese tomado, porque en Sí. realidad va en contra de la propia política económica que había establecido desde un principio. Sí, el gobierno Sí. dijo muchas ¿Es cosas. necesario el control de cambios siempre? Sí, es necesario, más en una economía como la nuestra, y el gobierno dijo muchísimas cosas de las que después se tuvo que ir desdiciendo porque la propia realidad económica le indicaba que estábamos por el camino equivocado. El gobierno dijo que nos iban a sobrar dólares, no que nos iban a faltar, y terminamos con un control de cambios. El gobierno dijo que la economía iba a crecer y de los 4 años de gestión macrista, en 3 se va a contraer el PBI. El gobierno dijo que la inflación era lo más fácil de resolver y vamos a terminar con una inflación entre el 50 y el 60%. Entonces, la verdad que el gobierno dijo un montón de cosas, pero y aplicó un modelo económico y distintas medidas que nos llevaron a este fracaso. el decreto del domingo, aquel decreto del domingo que hacías referencia vos cuando estabas haciendo el programa la semana pasada, se explica mucho por el decreto del viernes, ¿no? El decreto del viernes es el que anuncia las restricciones de las empresas para los bancos y para las financieras de sacar dólares del país, lo que había abierto la puerta para que el lunes hubiera una corrida de las empresas que sacaban dividendos del país descomunal. Entonces no había ninguna otra forma de que no saliera un decreto ese domingo para evitar que pasara esto el lunes. Dicho esto, en el Wall Street Journal creo que leí hoy que piden que la economía argentina sea dolarizada. Sí, ayer salió el artículo, exacto. ¿Existe alguna posibilidad de que la economía argentina sea dolarizada al estilo Ecuador? A ver, escuchamos, no es la primera vez, No, digamos, ya lo cada sé. vez que hay una Bueno, crisis estuvimos económica, sin estarlo, estuvimos durante casi el menemismo. dolarizado. En primer lugar, muchas veces se tiran este tipo de ideas en estas crisis. La Sí. verdad que es perder la soberanía monetaria, es una medida que no podría ser. Y además, en gran Pero a parte, la Caballo, ponele, 1-1. ya fracasó. ¿Por qué Bueno, volver por eso te pregunto. a planes económicos que ya fracasaron? De hecho, el plan económico que impuso este gobierno es un plan económico que ya había fracasado en los 70, había fracasado en los 90 y volvemos a chocarnos con la misma piedra. Entonces, digamos, me parece que tenemos que avanzar hacia un modelo distinto. Uno de los grandes problemas de la economía es que estamos muy dolarizados, entonces hay que desdolarizar la economía, ¿Cómo no lo puede haces? ser... ¿Cómo lo haces? Bueno, hay distintas medidas para tomar. El pequeño ahorrista siempre va
ante la mínima duda sale corriendo a comprar dólares, porque dice, es la única forma que yo tengo de proteger lo mínimo que tengo. Son medidas a mediano y largo plazo. Obviamente hay que generar instrumentos en pesos para que el mediano ahorrista vaya y compre, digamos, invierta en instrumentos en pesos y no en dólares. Igualmente, el pequeño ahorrista no es el que genera las corridas cambiarias, ni mucho menos, así que tampoco le vamos a echar la culpa al pequeño ahorrista, que hoy la verdad que también es ni una... Ni mueve la aguja. No, y además hoy es algo en extinción, porque ¿quién de nosotros tiene hoy un ahorro para ir y comprar dólares? Yo tenía un amigo que siempre decía, sacaron el cepo en el 2015 y nos lo van a poner en el bolsillo, y es un poco lo que sucedió, nos pusieron a todos el cepo en el bolsillo. Hoy hay una reducida porción de personas físicas o humanas que tienen la posibilidad de ahorrar y ir a comprar dólares. 3 medidas que habría que tomar urgentes para salir, o por lo menos para empezar a salir de la crisis. ¿Cuáles serían esas 3 medidas que se te ocurren así a vuelo de pájaro? No sé 3 medidas, pero sí estoy de acuerdo que hay que sentarse, el nuevo gobierno que llegue tiene que sentarse y hacer un acuerdo social donde los precios van a tener que bajar, sobre todo los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos están prohibitivos, a pesar de las medidas de alivio que se tomaron, de la tasa cero en IVA y algunas otras cuestiones, los precios son carísimos. Digamos, la gente... Si uno ve el salario mínimo... La inflación, decís, vamos a escuchar a Carlos Mercolian Bueno. respecto de lo que dijo en relación con la inflación, que no es prioritaria o tan importante Estuvo suave, ahora, ¿no? que es con quien también consulta Alberto Fernández, que Alberto Fernández dijo también que no es digamos, no es que son amigos o que sea un hombre de consulta, pero la verdad que es uno también de los convocados para ver qué opina. A ver, lo escuchamos. Yo no estoy de acuerdo con parte de lo que dice. Porque el oficialismo dice, ya el plan Picapiedra estaba dando sus resultados, íbamos a una inflación más baja, el nivel de actividad salía, nos estábamos encaminando para esta vez sí, el 10 de diciembre del... Yo no comparto eso. Yo no comparto eso. Aunque el Fernández genere eso en los mercados, qué frágil es lo que había para que se enloquezcan tan rápido. Voy a que de nuevo septiembre, octubre y noviembre va a ser medido, no por el nivel de actividad y la tasa de inflación, sino si puede mantener bajo control 3 cosas. La cuestión de la deuda, la cuestión cambiaria y la cuestión bancaria y los depósitos. ¿Sí? ¿Cuánto da la inflación? Que de cualquier cosa. ¿A quién carajo le importa la inflación? En la transición. Bueno, ¿a quién le importa la inflación en la transición? ¿Importa? Bueno, sí, obviamente que importa porque, a ver, yo entiendo lo que decía Melconian. Primero hay que estabilizar la macroeconomía para poder empezar a tomar medidas en la microeconomía y en la economía real de todos nosotros. Pero obviamente que importa mantener a raya el dólar, porque si el dólar no está estable, esto rápidamente se traduce en aumento de precios. Y aumento de precios significa que la gente con salarios que cada vez alcanzan menos pueda consumir mucho menos. Y si no hay consumo, es de lo que siempre hablan, de que basta con mirar la composición de nuestro PBI. Nuestro PBI en un 70% es consumo. Entonces, si no se reactiva el consumo, va a ser muy difícil que la economía empiece a avanzar. Hay que reactivar el consumo, eso va a generar Todos mayores dicen ventas. hay que reactivar el consumo, hay que aumentar los sueldos, pero ¿cómo se hace si no hay plata? Bueno, debería ser parte del acuerdo social donde empiecen a aumentar un poco los salarios, hay que aumentar el salario pero si mínimo. empezaron te van a decir yo no tengo para aumentar ahora los salarios. Bueno, pero si empiezan a vender más, sí, el gobierno lo puede Claro, hacer a pero ¿por través de dónde las se rompe el círculo jubilaciones. vicioso para empezar con el virtuoso? Eso digo. Bueno, el gobierno lo puede hacer dando una señal, aumentando el salario mínimo vital y móvil, que sí lo puede hacer ya el lo hizo gobierno. unilateralmente. Sí, son 16.000 pesos, habría que aumentarlo bastante más y aumentando las jubilaciones también. Pensemos que son salarios muy bajos, entonces cada peso que se aumenta de ese salario o de esa jubilación va directamente al Lo que consumo. decís es lo que hizo Portugal. Así arrancó Portugal. Aumentó las jubilaciones y aumentó el salario mínimo. Llegó el salario mínimo a un lugar un poco bastante más alto. Esto fue el comienzo de la salida portuguesa, fue esto que Sí, acaban porque de llegó al comentar. 0,2% el déficit fiscal y un crecimiento producto Sí, bruto interno. pero yo la insisto, primer medida de gobierno sí, de Costa fue aumentar las jubilaciones y aumentar el y salario. desendeudarse con tasas de interés más bajas, pero también, reitero, ¿no es cierto?, el tema de Portugal es que tiene el euro también, y no me parece que tengamos nosotros la Sí, misma importar fortaleza que un modelos país que tenga siempre trae euro. complicaciones Sí, porque ningún país es igual al otro. Argentina tiene sí, es características. diferente. Básicamente peronismo. Tiene la Argentina.
Argentina. Bueno, no que es sé completamente diferente, lo que lo hace completamente diferente a otro. Sí, y hace también No sé que los qué quisiste trabajadores explicarte tengan ahora. muchos Es que derechos. el peronismo es el que explica por qué la Argentina es el país que es. O sea, no hay mucho, no es muy difícil de entender. Digo, cualquier país está diseñado, cualquier país del mundo, básicamente los países emergentes latinoamericanos, están diseñados para un 30% de gente que la tiene toda, un 30% que es de clase media y un 40% que está fuera del sistema y hace lo que puede. La Argentina tiene la diferencia, la particularidad, que el 30% la tiene toda, el 30% está en la clase media, pero está un 40% que no se queda callado, que no se la banca estar por debajo del nivel de pobreza o no llegar a los lugares. Y eso es el peronismo. La vamos No, a bueno, escuchar cuando hubo peronismo, esos porcentajes cambiaron, porque la renta Por eso se digo, distribuía mucho por más eso digo. igualitariamente, los trabajadores tienen derechos, Por eso tenemos un digo. sistema previsional que llega al 90%, cosas que no encontramos en otros países de eso Latinoamérica. La vamos a escuchar a Porque el la peronismo. candidata a vicepresidenta de la Nación por Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, ayer en la provincia de Misiones. Es una mirada no, vos sabés que pienso que tal vez el hecho de una vida que no, sin privaciones, una vida de millonario, no sé, me parece que ven a la gente como parte del decorado, a un empleado, a un trabajador. Creo que no hay un compromiso y creo que también sinceramente creo mucho prejuicio y mucha ignorancia. Afirman cosas, por ejemplo, que también trabajaron sobre la gente, que esto es lo que a mí el tema de por ejemplo, de los subsidios a los servicios públicos. Vos fíjate, yo digo, ¿cómo puede ser? Y los invito a todos a que pensemos, ¿cómo puede ser que hayan convencido a trabajadores? El otro día charlábamos con dirigentes sindicales también, a dirigentes sindicales, a trabajadores, a profesionales, a pequeños y medianos empresarios o comerciantes que lo que pagaban de servicios, que en definitiva era para los que trabajaban un salario indirecto y para los que tenían una actividad económica, comercial o de producción también era una ayuda de una ventaja frente a otras economías, ¿cómo pudieron convencerlos de que había que aumentar las tarifas? Bueno, el tema, por supuesto, de encarar las tarifas, que muchas veces ha habido proyectos de ley. Uno que llegó a buen puerto en el Congreso de la Nación, que fue vetado por el presidente Macri, y otros que no llegaron a desarrollarse, que yo les pregunté en un encuentro con quienes están muy cerca de Alberto Fernández, que harían con el tema de las tarifas, y de hecho lo que harían es retrotraerlas como han tenido en otros proyectos también, ¿no? Y tienen una división en cuanto a la producción y distribución, las tres fases que tiene. Por supuesto el tema energético, en base a la producción, ahí quedaría dolarizado, eso sí, porque hay que ver a qué dólar podrían llegar, el resto especificado, ¿no? De tal manera no tener tanto impacto. Por lo menos, digamos, no tienen exactamente el programa para eso, no por lo menos para ahora que nosotros podamos compartir con ustedes, pero sí, porque hay gente que trabaja codo a codo con Alberto Fernández y es lo que les puedo decir hasta el momento. Supongo que en los debates el tema de las tarifas va a ser uno de agenda, ¿no? De la economía. Sí, porque está dentro de los principales consumos. Como bien vos decías, tiene tres fases, que es la producción, el transporte y la distribución. Y bueno, se está trabajando en transporte y distribución, Sí. pero... Transporte y distribución especificado, sí, ¿no? Claro. digamos, La hay producción una gran dolarizada. posibilidad también de que la matriz energética con Vaca Muerta y el desarrollo Sí. de Vaca Muerta también tome otras dimensiones. Va a tener otro tratamiento aparte. Sí, Sí. bueno, vamos a ver si esto también, Vaca Muerta, también sirve como un generador de dólares. Justamente hablábamos de la falta de dólares. Sí. Si se puede llegar a empezar a exportar, Sí, Vaca Muerta es la idea. va a ser, en ese sentido, va a aumentar la oferta de dólares que va a tener nuestro país. Es la idea, lo digo en on porque era un off, pero eso estoy en condiciones de Sí, decirlo. digamos, y todas las hay que proyecciones dan a motorizar eso. a la pequeña y mediana empresa, que es entre el 70 y el 80% de la economía, y tienen que convocarlos y preguntarles a cada uno de los sectores qué es lo que necesitan y cómo armar la agenda. Todos los candidatos tendrían que hacer eso, llamarlos y preguntarles, porque no todos los sectores son iguales.
iguales dentro de las pequeñas y medianas empresas. Esto se conoce Pero como- mueven la economía. Este mundo que se Lo he conoce dicho como siempre, este mundo ¿no? que se Ahora. conoce como pyme y que poco le dan bolilla. No, es hace cierto. años que lo vengo diciendo. Sí. Después a algunos se despierta alguna lamparita, ¿viste? Pero Con respecto a las tarifas, también me parece que hay que tener una política diferenciada de lo que es el consumo residencial, de que es el consumo Sin duda. industrial, No cometer productivo, el mismo error. porque obviamente necesitamos que se desarrolle la industria. Digamos, la generación de divisas, hoy por hoy, la genera el campo. Se asumaría vaca muerta, pero en el mediano y largo plazo también tenemos que ir a algunos sectores industriales que puedan generar divisas y que puedan exportar. Bueno, para eso el Estado tiene que estar presente, entre otras cosas, con tarifas que promuevan que se pueda desarrollar la industria. Y respecto de las pymes en particular, tiene que haber políticas diferenciadas de las grandes empresas, ya sea tarifas distintas, ya sea un sistema tributario mucho más simple y con otros parámetros que con los cuales se les cobran impuestos a las empresas más grandes, porque obviamente no tienen las mismas posibilidades y son grandes generadoras de empleo y son las que nos hacen llegar los productos a la mayoría de todos nosotros. muchísimas gracias por haber No, venido. por favor, Hacemos gracias. una pausa, pero antes vamos a compartir con ustedes un destacado, que es este.